Muy buen día, señores. Bienvenidos al curso de mecánica básica enfocada en motores diésel, dictado por la entidad educativa LANET Conocimiento para la Era de la Información. Muchas gracias y bienvenidos. Muy bien, señores, vamos a ver los objetivos de este curso. Primer objetivo, dar a conocer qué es el motor ISX. Segundo objetivo, modo de operación del motor ISX. Tercer objetivo, explicar de manera clara la ubicación de los diferentes sensores y los cuidados pertinentes que se deben tener con cada uno de ellos. Como cuarto objetivo, técnicas de reducción de combustible. Quinto objetivo, daños prematuros por mala operación en estos motores ISX. Sexto objetivo, cuidados del motor. Séptimo objetivo, calidad del combustible. Octavo objetivo, calidad de los filtros. Noveno objetivo y último, niveles de fluidos, aceite y agua, entre otros. Esperamos que sea de su agrado este curso virtual y logremos aprender cómo cuidar nuestro motor. Continuemos. Entremos a la sección número 1, conociendo el motor ISX. En esta sección aprenderás los cuidados correspondientes que se deben tener en cuenta en el motor ISX. Pon mucha atención, ya que de esta sección saldrán preguntas en nuestra evaluación. Continuemos. Muy bien, vamos a empezar a hablar de las siglas con las que están definidas los motores Cummins para cada uno de sus vehículos. Siempre se han conocido los motores ISX, ISM, ISL, ISQ, ISB, ISC. Y nosotros siempre mencionamos esas siglas, pero en realidad no conocemos qué significa cada sigla de esas definidas para cada motor de la Cummins. Por eso en esta sección vamos a explicar qué significa cada sigla y cómo la tiene categorizada Cummins. En el lado derecho vamos a ver un ejemplo con un motor ISM 400. Si observamos, el IS significa sistema interactivo. El M significa la designación del modelo del motor. Por lo general, estos motores ISM son utilizados en tractocamiones llamados patinetas, que son un poco más pequeños que las tractomulas. Y los 400 significa potencia del motor indicada para estos motores Cummins. Ese ejemplo está referenciado a un motor ISM, pero funciona de la misma manera para las demás siglas. Por ejemplo, para este curso que vamos a hablar mucho del ISX. Si fuéramos a hablar bajo ese mismo modelo del ISX, entonces diríamos IS significa sistema interactivo, el X para este ejemplo significaría la designación del modelo motor, que por lo general el ISX es un motor más grande y es utilizado para tractomulas de 2 ejes que necesitan más fuerza y más torque. Con esta explicación espero que haya quedado claro qué significa cada una de esas siglas, y ya más adelante cuando nosotros hablemos del ISX o el ISM ya sepamos cómo tienen definidas estas siglas para los motores Cummins. Sigamos con la presentación. Vamos a ver la diferencia que existe entre el motor N14 Plus y el motor ISX. Si ustedes observan en su parte derecha, el motor rojo, que es conocido el motor ISX, es un poco más pequeño que el motor N14 Plus, que es el que está dibujado con color negro. Y asimismo pues tienen diferencias
en sus especificaciones técnicas. Entonces, en ese cuadro que vemos a continuación vamos a ver las especificaciones para estos dos motores, N14 y el motor ISX. Vamos a ver los pesos en kilogramos. El N14 pesa 1329 kilogramos y el ISX pesa 1197 kilogramos, lo que quiere decir que el motor ISX es más liviano que el N14. Ahora sí vamos a ver el largo en centímetros, el alto en centímetros y el ancho en centímetros. Vamos a observar que el N14 tiene 145.5 centímetros, mientras que el ISX tiene una dimensión de larga 141.2 centímetros. Observamos que es más pequeño. El alto 86.3 para el N14 y para el ISX 74.1. El ancho en centímetros. El N14 sería 24.1 centímetros y el ISX sería 20.3 centímetros. Estas especificaciones dan a conocer que el motor ISX es mucho más pequeño que el N14 y pues digamos la tecnología que trae este motor es mucho más eficiente que el N14 Plus. Que también tenemos otras diferencias acá que nos mencionan en la diapositiva, por ejemplo, nuevos materiales, lo que hace que el motor sea más liviano en 132 kilogramos, 4 centímetros menos largo, 12 centímetros menos alto y 4 centímetros menos ancho. Básicamente estas son las diferencias entre el motor N14 Plus y el motor ISX, adicional a la tecnología que trae cada uno de ellos. Sigamos con la siguiente diapositiva. Continuando con la presentación, vamos a hablar de las diferencias que existen entre el inyector del N14 Plus y el inyector del motor ISX. Si ustedes observan, los diseños de los dos inyectores son completamente diferentes. El inyector del N14 Plus se observa electrónico y el inyector del motor ISX es un inyector con un diseño diferente que permite de alguna manera más eficiencia en la operación del motor. Vamos a ver unas características específicas del inyector del ISX. Como primera característica es un inyector de alta presión, genera 32.000 psi en presión, es completamente mecánico y trae pues nuevos materiales, lo que permite una mayor eficiencia y un mejor espulverizado del combustible al momento de la ignición. Esto a su vez también genera mayor economía en combustible y mejor eficiencia en la operación del motor. Continuemos. Muy bien, señores, vamos a hablar de las características del sistema de inyección del motor ISX. Si ustedes observan, está compuesto por 6 inyectores definidos para este motor, 4 actuadores y el módulo ESM. Vamos a empezar a hablar del módulo ESM. Este es el que envía señales a los actuadores para el control del flujo de combustible a los inyectores y determina la presión del combustible que se debe ejercer. Adicional a eso, si ustedes observan, están 4 actuadores. Los actuadores son dispositivos on-off que normalmente se encuentran cerrados y estos se abren cuando
reciben señales del módulo ESM. Para definir estos actuadores es muy importante tener en cuenta que hay dos actuadores de sincronización y hay dos actuadores de dosificación. Estos básicamente son los que suministran el combustible a los inyectores de manera adecuada. Teniendo en cuenta esto, vamos a indicar que el módulo ESM es el que determina el paso de combustible en cada uno de estos inyectores. Si este módulo observa que el paso de combustible es muy alto y se presenta mucho paso de combustible, la válvula de corte de combustible se desactiva para interrumpir el suministro de combustible excesivo y de esta manera garantizar que el motor funcione de manera adecuada. Para tener una mayor claridad de cómo funciona esto de manera más dinámica, en este curso se va a dejar unos videos específicos del motor y se va a explicar de manera didáctica cómo pasa el combustible a través de los actuadores, de los inyectores y cómo el módulo ESM funciona de una manera adecuada en el motor para que éste obtenga su mayor rendimiento. Continuemos. En esta presentación vamos a ver las partes que componen al motor en su lado de admisión. Si ustedes observan, está la gráfica del motor ISX y está señalado cada una de las partes que componen este lado de admisión del motor. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. El número 1 es la carcasa de engranes, como se observa en la imagen. El número 2 es el arnés del motor. El número 3 es el módulo de control electrónico ESM, que es el que estábamos hablando en la diapositiva anterior. El número 4 es la admisión de aire, como se ve en la imagen. El número 5 es la placa de datos del motor. El número 6, la bomba de combustible. El número 7, motor de arranque. El número 8, filtro de combustible. El número 9, receptáculo de la bayoneta. El número 10, puerto del perno de sincronización del cigüeñal. El número 11, compresor de aire. El número 12, amortiguador del motor. El número 13, cubo de ventilador. Y el número 14, gobernador de aire inteligente. Estas partes son muy esenciales que ustedes la tengan en cuenta para, en caso de que en algún momento ustedes lleguen a sufrir alguna varada, sepan identificar dónde se encuentran cada una de ellas de acuerdo al motor en su lado de admisión. Muy importante que lo tengan presente, ya que se van a hacer preguntas en la evaluación acerca de este tema. Continuemos con la siguiente parte del motor. En esta parte vamos a ver el lado de escape del motor. De acuerdo a la gráfica, cada parte de este motor está numerada. Vamos a hablar de la parte 1, que es el múltiple de escape, como se muestra en la imagen. Número 2, turbo cargador. Número 3,
entrada de aceite al turbocargador, como ustedes los pueden observar con ese tubo en la imagen. Número 4, actuador de la compuerta de descarga. Número 5, ventilación de carcasa de termostato. Número 6, carcasa del termostato. Número 7, salida de refrigerante del motor al radiador. Número 8, compresor. Número 9, sensor de temperatura del refrigerante. Número 10, alternador. Número 11, bomba del agua. Número 12, filtro del refrigerante. Número 13, drenado de aceite. Número 14, receptáculo de la bayoneta. Número 15, filtro de aceite del lubricante de combinación de flujo de. Número 16, drenado de aceite del turbocargador. Número 17, ensamble de enfriador de aceite. Número 18, cubierta de volante. Y número 19, número de serie del motor. Si ustedes observan, nos dan las indicaciones específicas en donde se encuentra cada una de esas partes del motor, en caso de que nosotros necesitemos identificarla cuando se presenta un daño en el motor del vehículo. Ténganlo muy presente, ya que esto se van a hacer preguntas en la evaluación de acuerdo a esta explicación de las partes del motor. Continuemos con la tercera y última parte del motor. En esta parte vamos a hablar sobre el frente del motor. Es más sencilla, vamos a identificar solamente 5 partes, pero es también muy importante que ustedes las tengan presentes en caso de que necesiten identificarlas por algún daño de las mismas. Empecemos. La número 1, banda del mando de accesorios. La número 2, bomba de agua. La número 3, llenado de aceite. La número 4, bomba de agua, tensor de la banda impulsadora del ventilador. Y la número 5, tensor de la banda de mando de accesorios. Estas 5 partes componen la parte frontal del motor ISX. Muy importante que la tengan presente. Y continuemos. Ingresemos a la sección número 2, modo de operar el motor ISX. En esta sección aprenderás las revoluciones por minuto con las cuales deberían ser operados los motores ISX para mantener un buen funcionamiento y un buen consumo de combustible. Pongámosle mucha atención y comencemos. Teniendo en cuenta que los rangos de operación de un vehículo permiten de alguna manera mayor ahorro de combustible y mejor desempeño del motor, vamos a hablar del rango de operación en que se debe manejar el motor ISX. Entonces nos hablan sobre el rango de operación que debe ir entre las 1400 a 1600 revoluciones por minuto de cambio a cambio. Si nosotros deseamos planear con ese motor, tenemos que manejar unas revoluciones entre 1300 a 1400 revoluciones por minuto. Si vamos en ascenso, tenemos que manejar unas revoluciones entre 1500 a 1600 revoluciones por minuto. Y si vamos en descenso, debemos garantizar un aproximado de 1800 revoluciones por minuto con freno de motor.
Con estas especificaciones técnicas, en tanto a lo que se refiere al rango de operación, a la forma de planear estos motores, ascender con estos motores y descender con estos motores, y garantizando que estas revoluciones se apliquen de manera adecuada, nuestro motor va a manejar un buen consumo de combustible, y adicional a esto se va a mantener un buen rango de operación, y el motor pues no va a sufrir daños prematuros más adelante. Ahora, teniendo en cuenta que debemos también utilizar mucho el crucero inteligente, de esta manera pues garantizamos también que el motor no sea esforzado físicamente. También nos hablan sobre las revoluciones por minuto que debemos manejar en trocha, que son básicamente 1300 revoluciones por minuto con el botón set, y en ascenso 1550 revoluciones por minuto con el botón resume. De esta manera vamos a garantizar una óptima operación de nuestro motor y vamos a ahorrar combustible de una mejor manera. Teniendo en cuenta estas especificaciones técnicas que desde la NET damos a nivel general para que operen de manera adecuada estos tipos de motores, ustedes van a garantizar que su motor tenga una mayor vida útil y el consumo de combustible sea inferior. Continuemos. Muy bien, señores, en esta sección vamos a ver el procedimiento de arranque que se debe hacer para manejar nuestro motor de manera adecuada. El proceso para arrancar correctamente el motor es el siguiente. Primer paso: desembrague la unidad accionada, o si se incluye, coloque la transmisión en posición neutra. 2. Arranque el motor estando el acelerador en la posición de marcha lenta. 3. La presión del aceite existente en el motor debe aparecer indicada en el medidor dentro de los 15 segundos que siguen al arranque. 4. Revise parámetros de operación en el checklist definido por la empresa. Es muy importante tener estos 4 pasos, que son muy sencillos y nos van a permitir un buen arranque de nuestro motor para una buena operación del mismo. Continuemos. Muy bien, vamos a ver el procedimiento de operación de dicho motor. El proceso para operación correcta del motor es el siguiente. Primero, nunca opere el motor con el acelerador totalmente abierto. Permita que el motor esté en marcha lenta de 3 a 5 minutos después de haber realizado una operación a plena carga. Segundo, observe frecuentemente indicadores de presión de aceite y temperatura de líquidos. La mayor parte de las fallas muestran desgastes prematuros. Es muy importante tener esto en cuenta, ya que el aceite y la temperatura básicamente es la vida del motor. Entonces, señor operador, ojo con esto, ya que de esta revisión de presiones de aceite y temperatura del líquido va a garantizar una muy buena vida útil del motor, y se van a evitar desgastes prematuros que conlleven a una reparación del motor más adelante. Vamos a ver el tercer paso del procedimiento. Esté alerta a los cambios repentinos que se presenten en el rendimiento, como sonidos o aspectos del motor. Es muy esencial tener esto en cuenta, ya que de acuerdo a ruidos que se lleguen a presentar extraños en el motor, pues ustedes pueden evitar daños un poco más fuertes y garantizar de alguna manera arreglar las partes que se hayan dañado y evitar pues daños como reparaciones o cosas por el estilo. Entonces, teniendo en cuenta este procedimiento que deja la NET para la operación de sus vehículos,
aplicando el procedimiento de la mejor manera, podemos garantizar una muy buena vida útil de nuestro motor. Continuemos con la presentación. Muy bien, señores, vamos a hablar de las fallas que se pueden presentar en los motores. Es muy importante tener estas fallas en cuenta, ya que de esto depende pues la vida útil de nuestro motor. Vamos a ver en esta presentación qué fallas se pueden presentar. Empecemos a leer. Dice: los siguientes aspectos se deben tener en cuenta frente a sonidos y rendimientos del motor. Estos nos indican las fallas en el mismo. Empecemos con la primera falla: fallas de encendido. ¿Qué se nos puede dar como fallas de encendido? Por ejemplo, que las baterías estén descargadas o que tengamos un problema de alternador, que no nos esté cargando las baterías. Si uno identifica ese tipo de fallas de encendido, puede fácilmente arreglar las fallas que se presenten y evitar daños un poco más fuertes en el motor. Que nos puede también presentar fallas de encendido: pérdidas de combustible, fallas de la bomba de inyección y cosas por el estilo. Como segunda falla tenemos las vibraciones. Estas vibraciones es muy importante que ustedes la tengan en cuenta, porque son indicadores que el motor puede estar generando fallas en algunos de sus componentes, o nos puede estar indicando que el motor está próximo a pedir una reparación. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Ruidos anormales. También, si ustedes observan ruidos anormales en su motor, es muy importante que los tengan en cuenta, ya que si lo corregimos a tiempo, pues evitamos daños un poco más fuertes en nuestro motor. Fuga de fluidos. Ojo con esto, señores, es muy importante que estén pendientes del agua y del aceite del motor, ya que esto es la vida del mismo. Si ustedes observan que el motor genera fugas de aceite, es muy importante tener en cuenta estas fallas, ya que si no se corrigen de manera inmediata, el motor puede llegar a quedar sin aceite y puede dañar partes muy importantes del motor. Por ejemplo, puede rayar el cigüeñal, puede dañar los casquetes de biela o de bancada, o pues puede generar daños muy fuertes en pistones, en camisas o cosas por el estilo. Tenemos como quinta falla cambios de temperatura y de presión. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta la temperatura del motor, ya que si se produce un recalentamiento del mismo, puede dañar el empaque de la culata, o puede llegar hasta dañar la culata misma, ¿sí? La puede llegar a pandear. Entonces es muy importante tener eso en cuenta y corregir de inmediatamente este tipo de fallas para evitar daños un poco más graves en el motor. Como sexta tenemos humo excesivo. Esta falla también es muy importante tenerla en cuenta, ya que nos puede estar indicando de pronto fallas en el turbo del motor, ¿sí? Que puede estar próximo a dañarse, o puede indicar mucho paso de combustible también, ¿sí? Por fallas en la bomba de inyección, o nos puede indicar que el motor pues está próximo a pedir reparación. Entonces es importante tener eso mucho en cuenta. Pérdida de potencia también, ¿sí? Es otra falla que nos puede indicar que el motor puede tener un daño muy grave, entonces es necesario corregirlo. Y como octava tenemos el aumento de consumo de combustible o líquidos del motor. Estas fallas pueden generar muchas dudas, ¿sí? Ya que el consumo de combustible puede ser que se esté saliendo este combustible por alguna manguera rota, o puede ser que esté mal calibrada la bomba de inyección, o puede ser que estén mal calibrados los inyectores, ¿sí? Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Y pérdidas o aumentos de líquidos del motor, puede ser como el agua, pues nos puede indicar que el radiador, por ejemplo, puede tener fugas, o que se puede estar pasando el agua al aceite porque ya el empaque
del motor puede estar quemado, ¿sí? Porque hubo un recalentamiento del motor en algún momento. Entonces todas esas fallas tienen que ser corregidas de manera inmediata, pues para evitar daños un poco más graves en nuestro motor. Si ustedes tienen en cuenta estas fallas, pues y las corrigen a tiempo, pues de alguna manera van a garantizar que su motor sufra daños más graves más adelante. Continuemos con la siguiente diapositiva. Sección número 3. Sensores. En esta sección aprenderás los cuidados y ubicaciones de los sensores más importantes del motor. Ten muy presente esto porque pues vamos a hacer preguntas en la evaluación que vas a desarrollar en este curso. Continuemos. En esta sección vamos a hablar sobre la posición del sensor de presión de aire del motor ISX. Entonces, como ustedes lo observan en la imagen, ese es el sensor de presión de aire. Está colocado al lado de la bomba de combustible del motor, justo debajo del módulo ESM, que es el que veníamos hablando en las diapositivas anteriores. Y básicamente se emplea este sensor para controlar la dosificación del combustible. Entonces, señores, para que ustedes lo tengan en cuenta y lo ubiquen fácilmente. Continuemos con el siguiente sensor. Posición del sensor de presión de temperatura. El sensor de presión de temperatura de aceite está colocado en el lado de la bomba de combustible. Y básicamente este sensor monitorea la presión y temperatura del aceite para el sistema de protección del motor. Entonces, como ustedes lo ven ahí en la imagen, es el que se encuentra ubicado al lado de la bomba de combustible. Muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Continuemos. Entramos a ver el sensor del cigüeñal, que es el que se muestra en la imagen. Este sensor de posición de cigüeñal proporciona información de velocidad y posición del motor. Y básicamente este sensor está colocado debajo del mando de compresor de aire. Ahí ustedes lo pueden ubicar fácilmente. Y pues básicamente es el que proporciona información de velocidad y posición del motor. Ténganlo muy presente, ya que si en algún momento se llega a dañar, pues ya ustedes saben dónde está ubicado y es más fácil el arreglo del mismo. Muy bien, entramos a ver el posición de sensores de árbol de levas. El sensor de posición de árbol de levas proporciona información de velocidad y posición del motor. Es el que se ve en la imagen, como está ahí en la diapositiva. Y básicamente este sensor está colocado entre el ESM y la bomba de combustible. Es muy importante que ustedes lo identifiquen, ya que si en algún momento llega a sufrir un daño este sensor, pues ustedes lo pueden cambiar fácilmente. Continuemos con la presentación. Muy bien, vamos a hablar de la posición del sensor de presión de combustible. El sensor de presión de combustible está colocado en el módulo integrado del sistema de combustible y su función es monitorear la presión del riel de suministro del actuador. Entonces, señores, si ustedes observan la imagen, estamos identificando el sensor de presión de combustible y es muy importante que lo tengan en cuenta en caso de que se llegue a averiar este sensor, pues ustedes lo ubiquen rápidamente y hagan el cambio respectivo. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Ya por último vamos a hablar sobre la posición del sensor de acelerador. El sensor de posición del acelerador está colocado en el ensamble del pedal, como ustedes lo ven ahí en la imagen, del acelerador. Cuando el pedal está en ralentí, se puede activar los frenos del motor. Cuando el pedal del acelerador se oprime, el sensor se desactiva, el freno del motor y el PTO.
El pedal del acelerador puede anular el control crucero, ya que esto está conectado con los sensores que identifican este tipo de señal, y es más fácil anular el control crucero. Es muy importante, señores, que ustedes lo identifiquen, lo tengan presente en caso de que necesiten alguna reparación del mismo. Vamos a seguir con la presentación. Continuemos. Sigamos entonces con la posición del sensor de velocidad. El sensor de velocidad del vehículo está montado en la carcasa de la transmisión. La unidad detecta la velocidad del eje de salida de la transmisión, y adicional a eso, la velocidad del vehículo es calculada por el ESM, y este usa este dato, el tamaño de la llanta preprogramado e información de la transmisión para ajustar la velocidad del motor, para controlar la velocidad del camino y para el control crucero. Entonces este sensor es muy importante que ustedes lo tengan presente, ya que es muy importante pues en la velocidad del vehículo. Continuemos. Entremos a revisar la posición del sensor de temperatura de refrigerante. El sensor de temperatura de refrigerante del motor colocado en la carcasa del termostato monitorea la temperatura del refrigerante del motor, y esta información es usada en la función del control de combustible y el sistema de protección del motor. Entonces, señores, si ustedes observan, ese sensor es el que se muestra en la imagen. Es muy importante que ustedes lo identifiquen y estén muy pendientes de la temperatura del motor, ya que esto es la vida del mismo. Entonces, desde la NET recomendamos mucho tener en cuenta este sensor y estar muy pendiente de la temperatura del motor, pues para evitar daños muy graves del mismo, y esto también que nos conlleve a una reparación del motor. Entonces se los recomendamos. Está en la foto, identifíquenlo muy bien y pónganle mucha atención a la temperatura del motor. Continuemos. Entramos a la sección número 4, técnicas de reducción en combustible. En esta sección aprenderás las técnicas básicas para ayudar a reducir el combustible. Entonces ponle mucha atención, ya que aquí también se van a salir preguntas en la evaluación. Entonces es importante que lo tengas presente. Empecemos. Técnicas para reducción de combustible. Señor conductor, te entregamos técnicas para cambio de marchas y revoluciones de optimización. Esto permitirá la reducción de combustible en una gran medida. Entonces vamos a hablar sobre en qué revoluciones debes planear, subir o bajar el vehículo. Entonces, para planear, se aconsejan revoluciones entre 1300 a 1400 revoluciones por minuto. Para subir, revoluciones entre 1500 a 1600 revoluciones por minuto. Y para bajar, entre 1700 a 1900 revoluciones por minuto con freno de motor. Debes tener en cuenta los hábitos de aceleración. Recuerda que al exigir el acelerador más del 50%, esto genera mayor consumo sin aprovechamiento. También debes tener en cuenta los tiempos en mínimo de ralentí. Operación en mínimo corresponde a la suma de todo el trabajo del motor en 600 revoluciones por minuto. Esta condición genera alta destrucción en el motor por la baja lubricación y la alta temperatura que se genera en el mismo. Entonces tener muy en cuenta los tiempos en mínimo del ralentí. Y vamos a hablar también sobre la verificación de presión de llantas. Es muy importante que las llantas tengan las presiones adecuadas. Esto también ayuda a ahorrar combustible en nuestro vehículo. Entonces vamos a revisar el tema de las llantas. ¿Sí? Recuerde que una llanta por debajo de la presión recomendada genera al vehículo mayor arrastre
y consumo de combustible. Tengan muy presente lo que les acabamos de mencionar, y teniendo en cuenta estos tips que generamos desde la NET, pues ustedes van a ahorrar mayor combustible en cada uno de sus viajes, y de esa manera pues también van a ayudar a su bolsillo. Continuando con las técnicas para mejorar el consumo de combustible y teniendo en cuenta el control crucero, vamos a hablar básicamente unas características que ustedes deben tener en cuenta pues para que el ahorro de combustible sea mayor. Entonces vamos a leer. Dice: las características de control crucero le dan al operador la capacidad de una operación en automático sin llevar el pie en el acelerador y optimizando los tres factores principales de la economía, que corresponde a aprovechamiento de la inercia del vehículo, operación en el último cambio y velocidad constante. Si el operador tiene en cuenta estos factores, puede reducir su consumo de combustible entre un 6 a 8%. Para activar el control crucero, mueva el interruptor on-off de control crucero a la posición off como se muestra en la imagen, y de esta manera pues también ayudaremos a ahorrar combustible. Adicional a eso, pues también tener en cuenta las revoluciones con las que se opera el motor del vehículo y la forma de acelerar del mismo, que eso también ayuda a reducir consumos de combustible. Entonces vamos a leer esta nota a ver qué nos dice. Dice: el control crucero no trabajará por debajo de una velocidad mínima de 50 km por hora. En la mayoría de los motores ISX se exige esta velocidad. Entonces es muy importante que ustedes apliquen el control crucero, pues también tengan en cuenta las revoluciones por minuto como se debe operar el motor, que ya la vimos en la diapositiva anterior, y de esta manera pues ayudarán a manejar de una manera más eficiente el motor y ahorrar combustible en el mismo. Continuemos con la presentación. Señores, dentro de las revisiones que se han hecho con personal especializado en estos motores, desde la NET hablamos sobre la calidad de los combustibles. Es muy importante tener eso en cuenta, ya que de un buen abastecimiento de combustible en el motor pues se pueden generar una mayor vida útil del mismo, y pues se pueden evitar daños prematuros en el motor más adelante. Entonces vamos a leer acerca de la calidad de combustibles para que ustedes lo tengan en cuenta y de esta manera pues cuiden su motor. Entonces nos dice la presentación: señor conductor, es importante que se mantenga un buen abastecimiento de combustible al motor, debido a que, primero, genera mejor eficiencia y potencia al motor. Segundo, genera mayor vida útil al motor debido a que presentará menos desgaste. Tercero, mejora la inyección y mantiene la bomba de inyección en mejores condiciones. Cuarto, se debe garantizar los respectivos cambios de filtros de combustible en los tiempos estipulados por los fabricantes. Esto ayudará a mejorar el buen funcionamiento del combustible en el motor. Quinto, al administrar combustible de mala calidad puede generar pérdida de potencia en el motor y daños en el mismo. Sexto, no se debe pimpinear, ya que estos combustibles presentan químicos que pueden generar daños graves en el motor. Teniendo en cuenta estas recomendaciones que nosotros generamos desde la NET, ustedes van a manejar de una mejor manera el motor, y pues lo van a tener con una vida útil por mucho más tiempo. Ojo con esos combustibles pimpineados. En las empresas se solicita a los conductores que no pimpineen combustible, ya que estos combustibles generan daños muy graves en los motores. Entonces es muy importante que ustedes tengan eso en cuenta. Continuemos. Muy bien, señores,
Vamos a hablar sobre el freno de motor. El freno de motor, conocido comúnmente como J-brake, no aumenta el desgaste de la máquina. Funciona comprimiendo y liberando aire y nunca se recalienta, además de ayudarlo a descender pendientes muy empinadas con seguridad. Reduce sus costos de mantenimiento ya que conserva sus frenos normales. ¿Qué nos significa esto? Básicamente el freno del motor nos ayuda a evitar el recalentamiento en las bandas de los frenos de nuestro vehículo y de esta manera también nos ayuda a descender pendientes empinadas a menor velocidad y con mayor seguridad. Entonces es importante que ustedes lo apliquen. De esta manera pues conservan sus frenos un poco más de tiempo. Vamos a seguir leyendo qué nos dice esta diapositiva. Dice: todos los motores de combustión interna utilizan la presión de explosión de combustible, atrapando en sus cámaras de combustor el área entre la parte superior del pistón y la culata, para empujar hacia abajo sobre los pistones y hacer girar el cigüeñal. El freno de motor se trabaja en un principio similar, pero en forma inversa. La creación de vacío les impide ir hacia abajo. En teoría, cualquier motor diésel puede producir más de esta potencia inversa de lo que puede producir en caballos de fuerza regular. Básicamente el motor o el freno de motor nos sirve para disminuir velocidad sin accionar los frenos normales de nuestro vehículo, y de esa manera pues nos permite también tener mayor seguridad cuando estamos descendiendo por pendientes muy empinadas. Entonces es importante, señor conductor, que lo aplique para mayor seguridad, y también nos ayuda a mejorar la operación de nuestro motor. Ténganlo muy presente y continuemos. Sección número 5. Daños prematuros por mala operación. En esta sección aprenderás los daños presentados en pistones, bielas y camisas del motor por mala operación. Empecemos. Señores, en esta diapositiva vamos a ver los daños prematuros que se pueden generar por mala operación del motor ISX. También podemos hablar que estos daños se pueden presentar en otro tipo de motores. Ustedes observan el pistón, ¿sí? Que ha tenido daños en sus partes externas debido a una mala operación del vehículo. Y las bielas, observa también que se pueden dañar en su parte interna. Ellos traen unos grados recomendados por el fabricante para que puedan ser utilizados de una manera correcta en el motor. Entonces se observa daños prematuros por mala operación del vehículo. Si ustedes observan también en las camisas, se observan desgaste de las mismas por mala operación del vehículo, ¿sí? ¿Qué consecuencia da esto? Andar el vehículo por debajo de las 1300 revoluciones por minuto, ¿sí? Generan daños en pistones, en camisas y en bielas, como se ven en la imagen que muestra la diapositiva. Entonces genera mayor fricción, lo que hace que se genere daños en los pistones, en los anillos, y pues esto conlleve en un futuro a una reparación del motor. Básicamente estos daños prematuros se dan como consecuencia de operar el vehículo por debajo de las 1300 revoluciones por minuto. Ténganlo muy presente y agradecemos por favor utilizar o aplicar las revoluciones por minuto recomendadas para ascenso o descenso del motor y para planear el motor también, teniendo en cuenta lo que hemos visto durante el curso. Continuemos. Muy bien, vamos a seguir hablando sobre los daños prematuros por mala operación del motor ISX. Ustedes observan los casquetes que se ven en la imagen, que están desgastados y han presentado daños pues por mala operación del motor.
teniendo en cuenta que se opera bajo unas revoluciones por minuto inadecuadas, y esto produce pues desgaste y daño prematuro del material con los que están hechos los casquetes. Entonces vamos a leer en la presentación que nos hablan sobre la sobrecarga. Entonces nos dicen: cuando las condiciones de funcionamiento provocan una carga excesiva sobre los cojinetes, se produce el daño por fatiga del material. La ruptura se inicia perpendicular a la superficie del cojinete y progresa en otras direcciones, originando el desprendimiento de pequeños trozos de aleación, como se observa en las imágenes de la diapositiva. Entonces, desde la ANET vamos a dar unas recomendaciones para que ustedes las tengan en cuenta y pues eviten daños prematuros en cada uno de estos materiales. Entonces, las recomendaciones son: revisar que las holguras del ensamblaje y el material del cojinete sean los especificados para la aplicación. También es importante respetar las condiciones de puesta a punto del motor con respecto a rangos de operación. Entonces, con estas recomendaciones ustedes tendrán una mayor o una mejor operación del motor, y de esta manera pues evitarán daños prematuros por mala operación en el motor. Vamos a continuar con la siguiente presentación. Sección número 6. Cuidados del motor. En esta sección aprenderás los cuidados adecuados que se deben dar para el buen funcionamiento del motor. Tenlos muy en cuenta porque pueden salir preguntas en la evaluación del curso respecto a esta sección. Empecemos. Desde la ANET indicamos unos cuidados muy específicos y muy sencillos para que nuestro motor tenga una mayor durabilidad y una mayor vida útil. Vamos a empezar con la primera recomendación o el primer cuidado. Primero, realizar los mantenimientos adecuados frente a cambio de filtros, cambios de aceite y líquidos refrigerantes, de acuerdo al programa de mantenimiento y kilómetros especificados por los fabricantes. No es recomendable que pares el motor si durante los últimos 5 o 10 minutos has estado circulando por carretera. En tales casos, si apagas el motor rápido, el aceite puede acumularse en la turbina y debido al calor generado puede carbonizarse, lo que podría romper el turbo. 3. No conducir el vehículo con niveles bajos de combustible, ya que las impurezas del carburante pueden dañar los inyectores o la bomba de inyección. 4. Es fundamental llevar un buen control del nivel de aceite del motor. Un nivel muy bajo puede provocar averías en el turbo o incluso en el propio motor. Entonces es muy importante que lo tengas en cuenta. Para eso evitas daños graves en nuestro motor. Quinto cuidado: si el motor está frío, lo mejor es esperar unos 10 segundos al ralenting antes de comenzar a circular. Te asegurarás de que la bomba de aceite ha tenido el tiempo suficiente para que el aceite haya comenzado a lubricar todo el motor. Además, tampoco es nada recomendable acelerar a tope ni superar las 2500 o 3000 revoluciones por minuto hasta que el indicador de temperatura del motor no marque su temperatura normal. En tal caso, el desgaste interno de las piezas del motor se aceleraría y con ello su vida útil se disminuye. Entonces es importante que lo tengas en cuenta, estos cuidados de motor, y de esta manera garantizarás que el motor tenga una mayor vida útil y su operación sea la más eficiente y eficaz al mismo tiempo. Teniendo esto en cuenta, señor conductor, continuamos con la siguiente diapositiva.
En esta diapositiva vamos a ver algo muy sencillo y es cómo realizar cambios progresivos. Hay dos secciones, como ustedes lo pueden ver en ese cuadro. Nos muestran los cambios ascendentes y nos muestran los cambios descendentes. Entonces aquí te vamos a explicar desde la NET 3 pasos muy sencillos para hacer cambios ascendentes y 4 pasos muy sencillos para hacer cambios descendentes. Vamos a empezar con cambios ascendentes. Primer paso: cuando el motor llegue a su máximo torque, entrada o torque. Segundo paso: presione el embrague y al mismo tiempo suelte el acelerador y mueva la palanca de neutro. Tercer paso: suelte el embrague, deje que las revoluciones por minuto bajen, presione el embrague y meta la palanca en el próximo cambio. Nota: el procedimiento es el mismo para cada cambio. Ahora vamos a hablar para los cambios descendentes. Primero, cuando su motor pierda fuerza. Segundo, suelte el acelerador, presione el embrague nuevamente, su palanca a neutro y suelte el embrague. Tercero, presione el acelerador hasta llegar al rango de operación. Cuarto, suelte el acelerador y presione el embrague y mueva la palanca de cambios, suelte el embrague y acelere. Teniendo en cuenta estos pasos o estos consejos, el motor será más eficiente y se disminuirá en un gran porcentaje los daños en el motor, ya que se presentan un buen manejo del mismo. Entonces, señor conductor, básicamente este cuadro nos muestra cómo se debe aplicar los cambios ascendentes y los cambios descendentes, teniendo en cuenta las revoluciones por minuto recomendadas en este curso, y de esta manera pues vamos a garantizar una buena operación en nuestro motor. Continuemos. Vamos a hablar ahora sobre los procedimientos y técnicas de diagnóstico de fallas. Esta información es tomada directamente de los manuales de los motores Cummins y están definidas básicamente por el fabricante. Entonces vamos a leerlas. Información general. Un análisis completo es la clave para un diagnóstico de fallas exitoso. Entre más información se conozca acerca del problema, más rápido y fácil puede solucionarse. No es posible incluir todas las soluciones a los problemas que puedan ocurrir, sin embargo, estas fallas están diseñadas para estimular un proceso mental que conducirá a la causa y corrección del problema. Siga estos pasos básicos de diagnóstico de fallas. Con esto vamos a aprender qué es lo que nos recomienda Cummins para atender posibles fallas que se nos pueda presentar en nuestro motor. Empecemos. Primero, obtenga todos los hechos concernientes al problema. Segundo, analice a fondo el problema. Tercero, relacione los síntomas con los sistemas y componentes básicos del motor. Cuarto, considere cualquier acción reciente de mantenimiento o reparación que pueda relacionarse con la reclamación. Quinto, revise 2 veces antes de iniciar cualquier desensamble. Sexto, solucione el problema usando las tablas de síntomas y haciendo primero las cosas que sean más fáciles. Séptimo, determine la causa del problema y haga una reparación completa. Octava, después de hacer las reparaciones, opere el motor para estar seguro de que la causa de la reclamación ha sido corregida. Teniendo esto en cuenta, ustedes pueden realizar un buen diagnóstico de fallas de su motor y de esta manera corregir los problemas a tiempo. Téngalo presente y continuemos. Entramos a la sección número 8, calidad de filtros. En esta sección aprenderás la importancia de usar filtros de calidad para evitar daños prematuros en nuestro motor. Ponle mucha atención y empecemos. Ahora vamos a hablar sobre la inspección de filtros de motor. Desde la NET vamos a darte una serie de recomendaciones que debes tener en cuenta para hacer una buena inspección de filtros. Empecemos. Señor conductor,
Es muy importante que se realicen las inspecciones correctas de los filtros de motor de su vehículo, ya que si estos no presentan buen estado pueden presentar fallas como: primero, pérdida de potencia del motor y daño prematuro en el mismo cuando el filtro de aire se encuentra muy sucio. Segundo, en lo referente a los filtros de combustible es muy importante realizar los cambios correspondientes de acuerdo al kilometraje del motor, ya que si no se hacen los cambios adecuados pueden presentar fallas en el motor y asimismo disminuye la vida útil del mismo. Tercero, realizar el cambio de filtros de las transmisiones de acuerdo a lo indicado por el fabricante. Esto para garantizar que la mugre que recoge estos no dañen prematuramente los piñones de las transmisiones y por ende existan sobrecostos. Cuarto, se recomienda utilizar los filtros definidos por el fabricante ya que presentan las calidades adecuadas. Asimismo, no se recomienda utilizar filtros de otras marcas ya que estos pueden presentar desgastes inadecuados y rupturas durante su uso. Señor conductor, es muy importante que ustedes tengan esto en cuenta para de esta manera mantener una buena calidad en el funcionamiento de nuestro motor y tener una buena calidad de filtros. De esta manera optimizamos la operación de nuestro motor y evitamos daños prematuros. Continuemos con la presentación. Sección número 9. Niveles de fluidos. En esta sección aprenderás la importancia de mantener niveles adecuados de fluidos del motor como aceite, agua e hidráulico. Ponle mucha atención y empecemos. Comenzaremos hablando sobre la inspección de niveles de fluidos del motor. Señor conductor, antes de iniciar cualquier operación del motor es muy importante que realice revisión previa de los fluidos del motor, tales como son: niveles de aceite del motor. Con este procedimiento se busca garantizar que el nivel de aceite en el motor se encuentre dentro de los parámetros normales. Si no es así, no opere el vehículo y reporte la novedad al área de mantenimiento. Recuerde que si el vehículo presenta niveles bajos de aceite puede indicar que presenta fugas por mangueras o empaques. El motor tiene un desgaste excesivo de anillos, pistones, etc., lo que indica una posible reparación. Tercero, se puede estar pasando el aceite al agua. Cuarto, se ha dañado el empaque de la culata o puede estar fisurada. Quinto, daños en los casquetes de biela o de bancada. Sexto, daños prematuros en la bomba de aceite del motor. Y séptimo, fuga de aceite por el turbo del motor, lo que indica que este debe ser reparado. Teniendo en cuenta estas recomendaciones que damos desde la NET, podrás tener una buena operación del vehículo e identificar las posibles fallas que se pueden presentar cuando revisas los niveles de aceite y este presenta falta de aceite o no se encuentra en full. Entonces es muy importante que lo tengas presente para de esta manera evitar daños un poco más graves en nuestro motor y de esta manera pues se generen sobrecostos. Continuemos con la presentación. Ahora vamos a hablar sobre los niveles de refrigerante o los niveles de agua en el motor. Señor conductor, es muy importante que esté atento a los niveles de agua del motor, ya que esto representa el correcto funcionamiento del mismo. Por eso a continuación presentamos aspectos a tener en cuenta para evitar daños en el motor. Si usted en algún momento verifica los niveles de agua del motor y están bajos, pues no lo opere, no opere el vehículo. Como primera recomendación. Como segunda recomendación, revise que no existan fugas, ¿sí?, por mangueras o digamos en el depósito del agua. Tercero, de no existir fugas, agregue el refrigerante faltante y esté atento a cualquier novedad. Cuarto, si el motor presenta bajos niveles de agua, puede estar presentando fugas por mangueras y o empaques. Quinto, puede presentarse bajos niveles de agua porque se está pasando el agua al aceite y es posible que el vehículo presente daños en el empaque de la culata. Sexto,
Pérdidas de agua debido a que el radiador presenta rupturas. Séptimo, posible recalentamiento y daños en la culata, lo que esto permite que se pandee y pues pueda generar también pérdida de este líquido. Daños en la bomba del agua. Es importante realizar la reparación inmediata de la misma o cambio respectivo. Entonces es muy importante que antes de salir a operar su vehículo revisen los niveles de agua y garanticen que estos estén de acuerdo a lo especificado por cada uno de los fabricantes. Entonces, señor conductor, desde la NET recomendamos estar muy pendiente de esta parte de los niveles de refrigerante, ya que de esto depende la vida útil de nuestro motor. Continuemos con la revisión de los niveles de fluidos del motor. Vamos a hablar en este momento de los niveles de aceite de la dirección hidráulica. Entonces, con este procedimiento se busca garantizar que el nivel del hidráulico se encuentre dentro de los parámetros normales. Si no es así, se debe aplicar los siguientes pasos. Primero, no operar el vehículo hasta no estar seguro que todo se encuentra bien. Segundo, reportar la novedad a mantenimiento. Tercero, puede tener desgaste la caja de dirección y requiere mantenimiento adecuado. Y cuarto, fugas en empaques de la caja de la dirección. Estos son posibles daños que se pueden presentar y por ello se pueden generar pérdidas del aceite de la dirección. Entonces es muy importante, señor conductor, que así como hemos visto en las anteriores presentaciones, estar muy pendiente de los niveles de aceite del motor, ¿sí?, para garantizar una buena operación del mismo. Estar muy pendiente de los niveles de agua y estar muy pendiente de los niveles de aceite en la dirección hidráulica. Teniendo en cuenta estas recomendaciones que nosotros generamos desde la NET, pues su funcionamiento en el motor va a ser de mejor calidad y su motor va a tener una mayor duración. Continuemos. Muy bien, señores, hemos terminado el curso virtual de mecánica básica. Agradecemos su atención desde la NET. Esperamos que les haya gustado este curso. Esperamos también que ustedes apliquen las técnicas especificadas en este curso, que garantizarán de alguna manera la buena operación de su motor. Sepan identificar las fallas cuando se presenten y las corrijan de manera inmediata. De esa manera ustedes van a tener un motor con una mejor operación y van a garantizar de alguna manera una mejor vida útil del mismo. Esperamos por favor que revisen los videos que vienen acompañados en este curso virtual, en donde especificarán de una manera más didáctica y más específica cómo funcionan los motores internamente. También los invitamos a desarrollar las evaluaciones y los talleres que fueron definidos para este curso. Y muchas gracias por todo y hasta pronto.